Y ahora sí, pasaron 30 minutos de las 10 de la noche en punto y vamos a dar comienzo al segmento de Palabra Invertida con Javier Del Ponte, nuestro analista en Polo Positivo. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas bien. noches a todos. Ahora sí, podemos decir nuestro psicoanalista con título y todo. Al principio todavía estábamos bueno, en carrera. Ya hace rato, digamos, ahora ya hace un rato que ya estamos diciendo está eso. un poco tomando polvo ya. No, tampoco tanto. Tampoco tanto tiempo así. Pero muy bien, muy bien. Ha pasado, bueno, ha pasado. Sí. Vamos a primero aprovechar para saludar a la gente que te sigue a través de la transmisión de Instagram. A Agustina, que se unió recién ahí en por la supuesto, cuenta. saludos a Agustina, sí, por supuesto. Y bueno, a todos los que estén sumándose ahí por el vivo de Instagram, a los que nos siguen escuchando por el medio tradicional de AM 1330, de FM 106.1. Pueden bajar la aplicación. Claro, los medios TuneIn, alternativos. tal cual. Sí, de es TuneIn, otra opción. por supuesto. Y también recordémosle que pueden volver a revivir este segmento y todos los anteriores a través de nuestra página de YouTube. Exactamente, de nuestro canal de YouTube, ¿sí? Que tiene el título del segmento, Palabra Invertida, ¿sí? Ahí van a encontrar todos los segmentos que estuvimos trabajando, ¿sí? En estos casi 3 años. Casi 3 años, bueno, comenzando, ya comenzando este tercer año. Están ahí todos Bien. ya subidos, ¿sí? Y en el título con la temática que estuvimos analizando. Bien. Aprovecho para mandarle saludos a Daniela, que la vez pasada, digamos, hizo un pequeño reclamo. Está bien, respecto de eso, los así que oyentes, dejo el saludo, por está supuesto. muy bien, hay que aclarar antes, entonces, mandar todos los saludos. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a continuar con aquello que habíamos señalado el segmento pasado, que eran algunos de lo que podrían considerarse, ¿no?, los tabúes respecto del psicoanálisis, ¿no? Algunas críticas que a priori parecen ser peyorativas, pero que vamos a retomar y justamente darles a vuelta, ¿no? Invertirlas un poquito y encontrarles algún otro sentido, ¿no? Se me cruzó una frase justo que mira, me vas a odiar por lo que voy a decir. ¿El psicoanalista tiene la razón? Jamás. Muy bien. Se me así ocurrió vamos, eso. Muy bien. Sí, por supuesto. No la tiene jamás, por supuesto. O sea que no vamos a buscar a alguien que nos dé la razón. No, ni que tenga la razón. Aunque te la pidan. Bien. Y te pregunten, ¿no? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Está bien, tengo razón. Tengo razón. O ¿qué hago? ¿No? Bueno, justamente ese tipo de demandas, ¿no?, de los analizantes ponen, ¿no?, al analista en una posición de que aparentemente debería responder, ¿no? Claro. Y justamente como que te están pagando para que le des la razón. Claro, ¿no? ¿Para qué estoy pagando si no me dice nada? Claro. ¿No? Y se enojan. Bueno, ese es el punto, digamos, justamente en donde uno calla. Bien. ¿No? Uno hace silencio, ¿no? Lo sostiene en ese como punto, una posición, un momento incómodo, ¿no? Lo produce como momento incómodo. Y claramente ahí vienen los enojos, ¿no? No me dice nada, le pregunto si puedo hacer esto, no me dice nada, no me responde. Yo hablo y no me escucha y no me dice nada. Entonces, ¿para qué le pago? ¿Para qué vengo? ¿Para qué le pago? ¿No? ¿Para qué le pago? Entonces, podríamos titularlo, podríamos enunciarlo de esta manera, digamos, a la querella, ¿sí? Los analistas no te dicen nada, no te hablan, nada, ¿no? cual. Y bueno, lo vamos a tomar, pero no lo vamos a trabajar directamente, ¿sí? No vamos a ir al punto, no vamos a ir al grano, no vamos a ser demasiado directos en esto, ¿no? Como siempre, yo doy un rodeo, ¿sí? El tabú no es que no te dicen nada. El tabú no es que no te dicen nada, es que en realidad están escuchando lo que vos decís, digo. Bueno, pero justamente, digamos, tienen razón. Claro. En ese punto no le vamos a decir nada. Claro. ¿No? En ese punto callamos. ¿Bien? Bien. Bueno, pero como les adelantaba, digamos, para argumentar esto, digamos, de que efectivamente estas personas tienen razón en enojarse, pero eso no es peyorativo. Esto es lo que distingue al psicoanálisis, digamos, de las prácticas. De todos modos, voy a hacer un suspenso en esta argumentación tan directa. Como te decía, a mí me gusta como bordear un poco más la cosa, ¿sí? Aletargar, ¿no? Es decir, tomarme mi tiempo. Vos le contestás algo. A los pacientes le vas charlando un poco, no te quedas callado. No, bueno. Algo. Vamos a poder trazar una pequeña diferencia entre el decir y el hablar. Ok. ¿Sí? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No, digo que hay una diferencia entre hablar y decir, ¿no? Por lo menos en el aspecto analítico, sí hay una diferencia. Uno puede hablar, charletear, pero eso no es un decir. Y esa es la diferencia a la que vamos a arribar, ¿sí? Pero como dije, no directamente, ¿sí? Vamos a bordearlo, no vamos a ir al punto. Porque
Primero porque es una cuestión, digamos, de goce mío, ¿no? De este momento en donde a mí me supone cierta práctica erótica con mi voz, por ejemplo. Ajá, con mi lengua también. Ajá. Y por eso voy a dilatar la cuestión, ¿no? ¿Por qué dilatarla? Y porque, como toda práctica sexual, digamos, requiere un poquito de tiempo, en definitiva, Sí. ¿no? Yo estoy haciendo algo que me resulta gozoso, ¿por qué voy a acabar temprano? Claro. ¿Por qué lo voy a finalizar rápidamente? No, voy a tomar mi tiempo, voy a ir por otros senderos y, bueno, en ese camino Convengamos que algo estamos vamos a hablando de la encontrar. sesión de análisis. Hasta ahora seguimos hablando de lo mismo. No, estamos hablando de esta práctica. Acá, De esta práctica acá, aquí. de esta práctica Instancia. radial, Ok. en donde acá yo estoy jugando y gozando, digamos, justamente con mi del lengua. don de la palabra. ¿Ven? Ok. Ahora Claramente. entendí. Yo digo, porque si no le habla al paciente, ¿cómo goza? Desde el silencio. Ahí está, bien. Pero justamente podemos marcar una gran diferencia. Ajá. Que en mi práctica podría decirse que estoy posicionado como analista, Bien. escuchando un aparente analizante. Ajá. ¿Sí? Y escuchen la palabra, no es analizado, es analizante. Ok. Ya vamos a tomarla. Pero acá, en este momento, en donde yo justamente a partir de mi decir, estoy de alguna manera mostrándoles cuál es mi goce, cuál es mi síntoma, Ujú. con qué tengo placer, con qué obtengo placer. Estoy en una posición de analizante para ustedes, para todos los que me están escuchando, ¿sí? Es verdad. Para ustedes estoy en una posición de analizante. Estoy como si yo fuera ese acostado y recostado en el diván. Ese analizado. ¿Ven? Claro. Estoy hablando en este momento y en lo que digo, algo digo de mi goce. Ajá. En lo que digo, también algo puedo decir de mi sufrimiento. Claro. ¿No? Porque si efectivamente, a ver, estoy hablando de ciertos aparentes cuestionamientos al psicoanálisis, es porque esto es algo que por lo menos me interroga, me aqueja, ¿sí? Ujú. Y es el lugar en donde yo por lo menos le doy rienda suelta un poquitito a la lengua, ¿sí? Sí. Y me obtengo un poco de placer. Bien. Y como decíamos entonces, todo placer, digamos, lleva su tiempo. Tal cual. Por supuesto estoy perdiendo el tiempo en este momento, ¿no? Sí, un poco. Se están dando cuenta, ¿no? Algo de lo que habíamos hablado la vez pasada, estás ¿no? Se letargando. trata de perder tiempo en ese momento, ¿no? Y como Claro. les dije, yo en este momento no estoy como analista, estoy como analizante. Bien. Ustedes son mis analistas en este momento, yo hablo, ¿sí? Y cuando hablo estoy en una posición de sujeto, justamente porque hablo y hablo de mí. Ujú. Y ese es el decir, ¿sí? Hablar de uno, hablar del síntoma, hablar de lo que se sufre, hablar de lo que se goza. Ese es el decir, ¿sí? Que es más que hablar. Uno Y- puede hablar mucho y decir poco. Bien. Bien. Y ese decir es igual ante un cualquiera, digo, ante un amigo, ante un familiar que tenés delante de un analista, o ese decir cambia. Ujú, bien. A priori uno podría decir que claramente no es lo mismo. Ujú. Ahora, ese no es lo mismo queda capitalizado cuando hay alguien que pueda escuchar un decir. Bien. ¿Bien? O sea, si la persona está capacitada para escuchar lo que realmente le quieren decir, Exactamente. probablemente ocurra Exactamente. Alguien que pueda escuchar un decir. Ok. Sigo rodeando la cuestión y me voy por otra rama, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos arrancado el segmento planteando justamente esta querella, ¿no? El analista no te dice nada, Sí. ¿sí? ¿Y qué acabo de decirles? Que yo acá estoy como Acá estás analizante. diciendo, claro, como Y estoy analizando. diciendo, y estoy hablando de mí, ¿sí? Ujú. Bueno, diciendo de mí, en definitiva, ¿bien? Y estoy en una posición de sujeto, Ujú. ¿bien? Estoy en una posición de sujeto en donde justamente mis oyentes, ¿sí? Nuestros oyentes, Ujú. están en una posición de objeto pasivo. Están recibiendo nuestras palabras, ¿sí? Que de alguna manera se pierden un poquitito en el aire, pero algo queda, Siempre ¿sí? algo queda. En el momento en que la palabrita nuestra ingresa en el oído de cada uno y lo hace vibrar un poquitito. Así ¿Sí? es. Podríamos decir que con la palabra lo estamos haciendo vibrar. También. Ahora, este monólogo, prácticamente monólogo que estoy haciendo, supone mi posición subjetiva, ¿sí? Ajá. Mi posición de sujeto respecto de alguien que solamente escucha. Esto no es una interlocución, muchachos, salvo la que yo tengo con vos, Julio. Sí, que poco a costo. Respecto de nuestros oyentes, digamos, claramente es un monólogo, porque Tal solamente cual. nos pueden escuchar. Bien. Sí. Ahora, retengan eso. Vayamos a otro punto. La lógica de la dominación, ¿sí? Ujú. Cuando un pueblo domina a otro, hay algo que hace y fundamentalmente hace, ¿sí? Más allá de la dominación física, ¿no?
y que es para sostener la dominación, ¿no? Porque entrar a un pueblo, en definitiva, como se hacía en otro momento, digamos, matar al otro ejército, si uno tenía más o menos un ejército fuerte, lo lograba. Uh-huh. Ahora, ¿cómo poder perpetuar la dominación sobre otro? ¿Sí? Y esto lo hacían los romanos, lo hizo Hitler, ¿sí? ¿A través de la palabra? Claro. Mirá vos. ¿Qué hizo? Ni que lo supiera. Impuso su lengua. Claro, ante todo. Los privó, ¿sí? A los pueblos dominados, los privó de su lengua. Les privó la utilización de su propia lengua. ¿Sí? Uh-huh. Sigan el hilo que estoy planteando. ¿Sí? El que está en una posición de objeto está privado de su lengua. Y el que está en una posición de sujeto puede usar su lengua. Uh-huh. ¿Sí? Una de las cosas interesantes, por ejemplo, de los romanos es que llamaban a todo aquel que no era romano bárbaro. ¿Sí? Uh-huh. Curiosa palabra que luego, digamos, adquiere por una especie de desplazamiento la connotación peyorativa, ¿no? Las abuelas nos decían, no digas barbaridades, uh-huh. ¿Sí? Hablando, ¿no? Queriendo referirse a que eso era algo malo, algo peyorativo, ¿bien? Sí, también inclusive, si no me equivoco, separaban a los soldados de los bárbaros como que eran más pueblo y que iban a la muerte directamente y no estaban capacitados para la batalla. O sea, las guerras bárbaras creo que tienen que ver con eso un poco, sublevamiento del pueblo más que nada. Claro, los pueblos bárbaros, ¿sí? A los que justamente los romanos llamaban bárbaros, uh-huh. Eran pueblos que no habían podido dominar los romanos, claro. ¿Bien? Y justamente eran tildados de bárbaros, ¿sí? Aparte por el hecho de su lengua, claro, ¿no? Porque los bárbaros barbaban, digamos, es decir, no hablaban latín. Uh-huh. Por el hecho de no hablar latín, es decir, de no compartir esa lengua, eran bárbaros. Y uno también podría decir, eran incivilizados, ¿sí? Uh-huh. Aunque la cuestión de la incivilización era algo un poco más técnico, ¿bien? Para los romanos, el bárbaro era incivilizado porque no era un ciudadano romano, es decir, no compartía la cívita romana, ¿bien? Porque no estaba en la categoría de ciudadano. Ni siquiera. Exactamente, es eso. Entonces decíamos, bueno, los romanos imponían el latín como lengua oficial, ¿bien? Sí. Y, por supuesto, digamos, estaba la prohibición de ejercer la propia lengua de los pueblos dominados. Tal cual. Algo que hacía justamente Hitler, digamos. Cada vez que dominaba un pueblo, el alemán era la lengua oficial. Sí, incluso me acordé así las invasiones aquí, la conquista de América. Lo primero que hicieron fue traer la lengua, traer la religión y acabar con todos los que estábamos, claro. Sí, perfecto. ¿Estamos de acuerdo entonces? Siempre estuvimos. Que el que domina, ¿sí? Sí. El que domina, impone su lengua. Tal cual. Y calla al otro, además. Uh-huh. Es decir, porque le priva la práctica de la palabra. Bien. Ahora estamos un poquito con más material, ¿sí? Sí. Para poder plantear e incluso argumentar un poquito más el hecho de que el analista no hable. Porque el analista quiere escuchar, ¿sí? A un sujeto. Uh-huh. Es decir, a un sujeto que, a partir de su decir, ¿bien? Diga algo de lo que sufre. Diga algo de lo que goza. ¿Bien? Diga lo que le pasa. Y también está preparado para escuchar muchas mentiras, supongo, porque en general todos los pacientes lo primero que hacen es mentir. Ahora, pero justamente eso que dicen... Creo que nadie va con la verdad de lo que le está pasando porque ni él mismo lo sabe, o sea, necesita un tiempo para realmente masticar eso. Pero justamente nosotros no nos paramos en la oposición, digamos, de verdad-falsedad. ¿Por qué? Porque la mentira es un decir. Uh-huh. ¿Bien? La mentira es un decir como lo que acabamos de plantear recién. Es decir, la mentira habla de la posición del sujeto. Dice de la posición del sujeto. ¿Sí? Sí. Es decir, en esa mentira algo hay de su posición inconsciente. ¿Bien? Claro, lo que está ocultando. Por lo tanto, en definitiva, no nos interesa si nos dice la verdad o nos dice la mentira. ¿Por qué? Porque nos dice. Te está diciendo ¿bien? Algo. Es decir, se trata justamente de hacer hablar. Bien, acá Agus Palacios dice, tenemos mucha gente que te está siguiendo, ajá, bien, pero bien. Agus me llamó la atención porque yo creo que si uno busca ayuda, no va a mentir. Agus, yo no sé si conoces a muchos pacientes, los que yo conozco generalmente arrancan mintiendo. Vamos a ponerlo de esta manera para ser un poquito más conciliador y despejar ahí alguna pequeña duda. Sí. Quien comienza claramente, lo más sincero, el acto más sincero es decir sufro. Claro, algo me pasa por lo cual voy a terapia. Exactamente, y ahí está, digamos, el acto esa es una gran verdad. Más sincero. Ahora, ocurre mucho, digamos, que en el contexto, digamos, de la práctica analítica, digamos, los pacientes suelen decir cosas, bien, que tiene que ver con una especie de tramado, con una especie de escenificación. Yo no voy a llamar mentira, ¿no? Porque decir mentiras es a escribir directamente a su oposición de que hay una verdad. Claro, ¿bien? Claro. Y para nosotros, justamente, el decir de por sí es verdad. A lo mejor lo que en lugar de mentir lo que hace es adornar
la cosa le busca toda una vuelta alrededor y no dice lo que directamente fuere, lo que tiene que exagerar, decir. minimizar, Claro. o lo que fuere, pero eso es un decir. Aquí dice Carito Ceballos que no es paciente, es padeciente. Bien, esa Eso. es una aclaración interesante. El problema es que en un contexto, digamos, de divulgación, como Ujú. es justamente un programa de radio, a veces utilizo, digamos, unos términos un poco más amigables, pero anticipé antes, Sí. ¿sí? Que además de padeciente, uno podría justamente trabajar el término analizante. ¿Por qué Ujú. alguien que va a un analista es un analizante y no un paciente como si fuera un psicólogo? ¿Sí? Claro. Y tiene que ver justamente el término analizante, justamente, y por eso no es un analizado, con el argumento acerca de por qué el analista no dice. Bien. Bien. Decíamos que... Julio, por No, favor, perdón, dale, que dale, Nico dale, dice sí. que él adornaba bastante, pero que no mentía. O sea, está bien, es una Bueno, forma de adornar. Pero ahí está, volvemos a lo mismo, digamos. Todo decir de por sí habla de la posición del sujeto. Bien. Bien. Por lo tanto, no vamos a plantear la dicotomía verdad-falsedad o verdad-mentira. Bien. Ok. Mentira es la verdad, en definitiva. ¿Bien? Bueno, entonces volvemos. Si la posición del sujeto es aquel, digamos, que puede poner en práctica su lengua, Sí. que puede usar su lengua y con su lengua decir lo que sufre, ¿sí? ¿De qué manera uno puede pensar que el analista tiene que decir? Ujú. Si el decir siempre tiene que ser del analizante. Y por eso se llama analizante. Porque el sufijo, ¿sí? Ujú. La terminación, da cuenta de una actividad, ¿sí? De una posición activa en el trabajo analítico. Analizado, ¿sí? Da cuenta de una posición pasiva en el trabajo analítico, ¿sí? Ujú. El analizado sería aquel, digamos, que está sometido al analista en ese acto de interpretación. ¿Bien? Bien. Es decir, el analista es el que diría, ¿sí? El que haría un decir sobre ese analizado. Sobre ese analizado. Eso no es un analista, entonces. Lo está alienando, ¿sí? Lo está sometiendo, lo está dominando, le está quitando su lengua y le está quitando la posibilidad de decir su sufrimiento. Ajá. Cuando el analista calla, cuando el analista habla lo menos posible, cuando el analista juega con el silencio, cuando introduce la falta de respuesta, ¿sí? A lo que orienta al analizante es a que siga trabajando, ¿sí? A que en ese vacío, en donde no hay respuesta, en donde no hay consejo posible, en donde no hay receta, ¿sí? Pueda decir aquello que le ocurre. ¿Bien? Aquello que le ocurre y que se le ocurre. ¿Bien? Pregunta, si antes de que le demos el rulo final, Sí. el padeciente o, como le Ajá. decíamos recién, si no dice nada, ¿también está diciendo mucho? O sea, uno con el cuerpo, con la cuestión corporal física, ¿está hablando también? De su imposibilidad de decir. Ajá. Y en Fundamentalmente. ese caso, el analista, Sí. ¿qué es lo que hace? Espera, lo observa, le dice su devolución en base a la nada, porque si no le dice una palabra y se sienta. Bien. Te lo invierto, justamente. A ver. ¿Sí? Te lo voy a plantear con una pregunta. Si alguien con su silencio manifiesta su imposibilidad de decir, Ujú. su dificultad de decir, ¿por qué nosotros habríamos de preguntar para forzar un decir? Claro, aquí Carito dice que el silencio es resistencia. Sí, Resistencia a, En algún aspecto- a la verdad, resistencia a en escuchar. algún aspecto. Es resistencia. Ella lo está trayendo, digamos, por una cuestión muy particular, digamos, que es bastante teórica. Ajá. ¿Sí? Por lo tanto, en este mínimo paréntesis le voy a contestar a ella. Bien. ¿Sí? La resistencia, claro, es la resistencia del discurso. Ajá. La resistencia del discurso es decir, que la palabra es insuficiente para el sufrimiento. Ok. Por eso el silencio es resistencia. Porque el discurso, ¿sí? No puede capturar en su totalidad al sufrimiento. Y por eso calla. Bien. Justamente, digamos, Es el como que lo mismo... excede. Claro, exactamente. Esa es la sensación El que tuve sufrimiento mientras excede hablaba. a la palabra. Claro, tal cual. Pero ahí es donde el analista, digamos, no tiene que interrumpir la posibilidad, digamos, de que algo aparezca. ¿Por qué? Porque lo taponea con su propia palabra. Ahí es Ujú. donde el analista empezaría a decir. Claro. Y en donde entonces quitaría la posibilidad de que el otro ponga en funcionamiento su propia lengua. Bien. Bien, acompaña entonces en ese silencio. Gracias, dice Carito, muy claro.
Bueno, me alegro que haya sido así. Estamos haciendo terapia en vivo. Sí. Bueno, sí. Esto nos pone, digamos, en una especie de contradicción, porque al principio dije que esto era un monólogo y en definitiva, entre Agustín, entre Caro, digamos, nos han permitido, digamos, algo del orden de la interlocución, ¿no? En este momento. Que bueno, justamente nos permite porque hay una aplicación en vivo y en definitiva, digamos, está posibilitada esa instancia. Para cerrar, ¿qué voy a decir? Vamos a retomar los puntos por donde partimos. El analista no dice nada, ¿sí? No me dice nada. Esas querellas, esos cuestionamientos, vienen justamente en algo, digamos, que resulta ser del orden de la queja, digamos, ¿no? Es decir, el analizante, si llega a ser analizante, es decir, si trabaja, a veces pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué hago? Pero esa pregunta, digamos, tiene que ver con una elección y por lo tanto, digamos, con su dificultad respecto de perder. Claro. Por lo tanto, de elegir. ¿Bien? ¿Por qué entonces el analista debería decir algo ahí? Si justamente, digamos, el que debe elegir es el analizante, ¿no? En general aparecen este tipo de cuestiones ligados, digamos, a lo que serían decisiones importantes, ¿no? Sí. O a situaciones sumamente angustiantes. Entonces ahí es donde el analista, digamos, justamente no dice nada. ¿El analista no dice nada? Sí, claro que no lo dice. ¿Sí? De eso se trata. Y no nos están pagando para que digamos, nos están pagando, ¿sí?, para que los hagamos decir. Muy bien, yo te iba a decir para escuchar, pero también. Eso es un supuesto, digamos, es un supuesto que tiene que ver justamente con hacerlos decir. Bien. Si uno busca hacerlos decir, claramente lo voy a escuchar, ¿sí? Pero el problema es que la posición de escuchar da cuenta solamente del aspecto pasivo. Ahora, cuando yo digo hacerlos decir, y por tanto escucharlos, pero hacerlos decir fundamentalmente, da cuenta de una escucha activa del analista, ¿sí? Es decir, provocando, ¿no? En una actitud de provocación respecto de la palabra del analizante. Es decir, hable usted de lo que sufre. Claro. Si en definitiva el único que tiene la razón acá es usted. Bien. Te voy a leer un mensajito de Sandra que dice: mi analista habla lo menos posible y muchas veces he ido a las sesiones sin saber qué decir y eso marcaba de que iba a ser una buena sesión. Y era así, dice Sandra. Bueno, agradecemos a Carito Ceballos, a Ro Porcile, a Nico Trónico, a quien más, Agus Palacio, Franca Borgonovo, Débora Techo, Claudia Estudio, Julio Nicosia, Agus Palacio, Joaquín Reyes. Sigo leyendo, Florela, Ferce 16, todos los que se engancharon hoy. Bueno, Sandra Sosa, que ya lo dije, Nadia Perazo y Valeria Figueroa. Todos ellos se engancharon a través de la transmisión. Ha sido una transmisión concurrida, dialogada, digamos, y a partir justamente de esta interlocución, agradezco que haya sido esto un corte de mi monólogo. Por supuesto, saludos a todos ellos, digamos. ¿Te pones a hacer stand-up? ¿O te pones a hacer stand-up de ahora en más? Javier del Ponte, nuestro psicólogo psicoanalista. Gente, los que están escuchando pueden sacar un turno con él para tener una sesión. Él se los va a agradecer y yo también, a través de este número 153 66 4491. Tomen nota, 153 66 4491. Si hay algo que ustedes sientan que quieren decir, él es la persona que los va a saber escuchar. Javi, nos reencontramos el martes que viene. Dale, Julito. A la misma hora. Saludos a todos, por supuesto. Bien. A la misma hora. Y bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Querés agregar algo más o no? Ya terminamos. No, ya está. Bueno, vamos a las noticias. Gracias. Hasta luego. 1330. Las noticias. Servicio informativo.